¿Qué tal? Muy buenas noches. Miércoles 8 de mayo, hoy tenemos tertulia de portavoces. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, pues vamos a empezar por la decisión que tomó ayer el Consejo de Gobierno de destituir al gerente del CEIS, una decisión que se tomó a petición de la Junta del CEIS. Es cierto que se produce este cese, esta renovación en la gerencia del CEIS, porque consideramos que un cambio es absolutamente necesario para la mejora de la prestación que se presta en todos y cada uno de los parques que tiene el consorcio de extinción de incendios, ¿no? El Ejecutivo, por lo tanto, toma esta decisión basándose en que era necesario, dice, para mejorar el servicio de los parques de bomberos en esta comunidad autónoma. Una decisión que se toma después de escuchar a la Junta de Gobierno del CEIS este mismo lunes. Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios reclama valentía y determinación al que sea el nuevo gerente para respetar y materializar las condiciones laborales pactadas en la anterior legislatura. Un acuerdo polémico en el que ya el exgerente aseguraba que estaba fuera de la legalidad y que ahora será un juez quien tenga que decidir. El juicio se va a celebrar el próximo día 20 de mayo. Tenemos en vista el día 20 de mayo un juicio por el tema del acuerdo y hasta ese momento consideramos que hay plazo para poder seguir negociando. Pues la primera persona que ha caído en este conflicto es David Sainz. Aquí lo vemos, que dice sentirse traicionado y utilizado como cabeza de turco. Bueno, pues hablaremos de este asunto y hablaremos también de otro. El Partido Popular va a modificar 15 normas, ya lo anunciaba la semana pasada, incluida esta que vamos a hablar. La comunidad educativa no ha mostrado indiferencia al anuncio que ha hecho el Partido Popular de modificar las horas lectivas de la asignatura de religión. Y es que en estos momentos se da una hora a la semana de religión en las aulas riojanas o de educación emocional y para la creatividad, que es la otra alternativa. Esto ha sido posible por una ley que se aprobó en el Parlamento de La Rioja, iniciativa de Izquierda Unida, y que ahora el Partido Popular quiere derogar, una ley que se aprobó en la anterior legislatura, una ley por la cual la asignatura de religión se reducía al mínimo establecido en la LOMLOE, lo hemos visto, a una hora. De este modo se redujo de 2 horas a 1 en primaria, en ESO y en bachillerato, y de entre 1 y 2 horas a 1 en primaria. Ahora la normativa va a permitir aumentarla al máximo establecido en la legislación nacional. Lo que representa la proposición de ley que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular en este ámbito supone normalizar una situación que era de excepcionalidad. Una excepcionalidad que pasa porque era la única asignatura que estaba regulada para dar su mínimo en el ámbito del Parlamento de La Rioja a través de una ley. Ninguna otra asignatura contaba con una norma con rango de ley en el ámbito autonómico para determinar su horario. Eso es una cuestión que de alguna manera sirve para normalizar y tratar como una asignatura más lo que nunca debió ser tratado de manera diferente, y dejando ese ámbito de libertad a los padres para que elijan lo que quieran dentro de la calidad que estamos pregonando. Buscar la máxima calidad y la igualdad de oportunidades en la educación debería ser algo prioritario en los gobiernos, independientemente del color político. La prueba de la EBAU, tan temida por los jóvenes estudiantes, es una prueba de que no se ha conseguido. Todos los años por estas fechas surgen las mismas preguntas, las mismas cuestiones. ¿Por qué no un examen igual para todos los estudiantes? Pues la respuesta es que cada comunidad tiene las competencias en materia educativa y el Gobierno central debería ser capaz de coordinarlas. Según un estudio elaborado por la plataforma Escuela de Todos, existen razones suficientes para asegurar que el sistema actual no es el idóneo para garantizar el acceso en igualdad a todas las universidades españolas, porque no se refleja el correspondiente nivel de asimilación de competencias ni tampoco de contenidos. La plataforma pide que la selectividad sea una prueba homogénea en todas las autonomías. Las conclusiones del estudio dicen, por ejemplo, que el peso porcentual de los bloques de contenido fijados
enviados por el Ministerio, bueno, pues no es respetado por todas las comunidades autónomas y por lo tanto aprobar uno u otro pues no tiene el mismo peso en la nota. Además, los altos grados de opcionalidad que ofrecen las pruebas en la elección de las preguntas también es determinante para esa calificación final, y los criterios de corrección sobre el contenido ideal de esas respuestas penalizan o premian de distinta manera en cada lugar. Estamos hablando, por ejemplo, de las faltas de ortografía, que aquí en La Rioja puntúa un 20% más. Hemos salido a preguntar qué opinan los riojanos. Entre comunidades hay diferencias educativas. Entonces, bueno, sobre el papel, ¿está bien que la EBAU se unifique y que los criterios sean los mismos, mismas preguntas, mismos exámenes? Yo diría que sí. Yo creo que debería haber una unificación, porque al final estudias unas asignaturas que son troncales para toda para toda España, o digamos para todas las EBAUs, todas las comunidades. Sí que es verdad que en algunas comunidades pues puede haber alguna especialidad, dependiendo también de los grados a los que quieras acceder, etcétera, pero tendría que estar todo más unificado. Entre el internet, entre los WhatsApp se comen, ya no escriben qué completo, sino K solo. Entonces han hecho como un nuevo diccionario para todos los chavales y entonces ya van hablando como les da la gana. Estos tiempos que proliferan las redes sociales, las faltas de ortografía y demás, pues oye, al final es una medida cuestionable, pero bueno, creo que puede servir a contribuir al objetivo que persiguen. Es que yo creo que la ortografía es algo básico que todos tenemos que aprender, entender, y entonces creo que me parece bien. Bueno, pues ojo con esas faltas de ortografía en esos exámenes de la EBAU. Les preguntaremos también a los portavoces parlamentarios esta noche qué les parecen estos dos galardones de este año del Día de La Rioja, la Federación Riojana de Municipios con esa medalla de La Rioja y el deportista y directivo de la ONCE como riojano ilustre, Fernando Riaño. Ahí lo estamos viendo. Bueno, pues de todos estos asuntos vamos a hablar en unos instantes. Hoy daremos la bienvenida a Cristina Maiso por el Partido Popular. Estará también con nosotros en este plató Sara Orradre por el Partido Socialista. Estará también en esta ocasión, en este 8 de mayo, Ángel Alda por Vox y Enar Moreno también por Izquierda Unida. A todos ellos les vamos a dar la bienvenida en unos instantes, tras la publicidad. Hasta ahora. Las 9:10 de la noche vamos a saludar ya a Cristina Maiso. Muy buenas noches. Buenas noches. Ángel, muy buenas noches. Bienvenida, enhorabuena, porque te Gracias. toca. Enar Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Y Sara María. Orradre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. Enar, nos vienes con flor. Sí, bueno, porque hoy es el 8 de mayo y por tanto, bueno, pues es el aniversario de la liberación, ¿no? De la derrota sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido, bueno, pues es el día que se reconoce también a los exiliados republicanos, ¿no? Un día, por tanto, pues muy emotivo, y se ha hecho un homenaje en la Rosaleda del Espolón, que han participado todos los partidos políticos, o bueno, no todos, pero casi todos. Casi todos. Bueno, pues vamos a empezar por el primer tema de esta noche. Vamos a hablar de ese conflicto en torno al Parque de Bomberos de La Rioja, un conflicto que viene motivado por las diferencias en el acuerdo que se llegó en la pasada legislatura y que, según el CEIS, no se ha cumplido. Las principales reivindicaciones son el refuerzo de la plantilla y evitar así las horas extras que están haciendo para poder conciliar con su vida familiar. El ya exgerente del CEIS, el cual ha sido cesado esta semana, aseguraba que ese acuerdo carece de validez jurídica. El Consejo de Gobierno ha acordado el cese del gerente del Consorcio de Extinción de Incendios. Así anunciaba el portavoz del Gobierno el cese del gerente del CEIS, una decisión que se ha tomado por una necesidad de cambio. Y es cierto que se produce este cese, esta renovación en la gerencia del CEIS, porque consideramos que un cambio es absolutamente necesario para la mejora de la prestación que se presta
en todos y cada uno de los parques. Una noticia que los bomberos valoran positivamente. La confianza con esta figura por parte de la plantilla estaba perdida y la situación era prácticamente irreversible, ¿no? Aunque eso sí, aseguran que no soluciona la problemática y de hecho irán a los tribunales para que se cumpla el acuerdo firmado con el anterior gobierno de La Rioja. La situación de la negociación continúa en el mismo punto en el que se quedó. Tenemos en vista el día 20 de mayo un juicio por el tema del acuerdo y hasta ese momento consideramos que hay plazo para poder seguir negociando. Y es que explican, continúan con la falta de efectivos en los parques de bomberos, algo sobre lo que el gobierno les da la razón. Que es necesario reforzar la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios para reforzar los efectivos existentes en cada uno de los parques y asegurar la permanencia y la continuidad del servicio. Una muestra de la voluntad negociadora dicen que también comparten los bomberos del CEIS, que esperan además que el nuevo gerente respete los acuerdos y el calendario de la plantilla. Bueno, pues el primer paso que se ha dado ha sido cesar al exgerente, exgerente del CEIS. Ha sido necesario porque era inevitable, algo que se pedía, ¿no?, por parte de la Junta de Gobierno del CEIS, ¿no? Yo quiero, en primer lugar, destacar y confirmar las palabras del Gobierno de La Rioja a este respecto y respecto a esta decisión. Yo creo que es una decisión en la que, por un lado, hay que agradecer al gerente por cuanto es un experto en emergencias, la labor prestada a lo largo de estos meses, y por otro lado yo creo que responde a una necesidad de renovación y de impulso en esas negociaciones que se llevan efectuando estos meses atrás, desde que se entró en el gobierno el presidente Gonzalo Capellán y todo su equipo. Pero sí que es verdad que hay que dejar de manifiesto que eso no es óbice a que la realidad que tenemos es que nos encontramos ante un acuerdo que se firmó para evitar el conflicto en campaña electoral por parte del gobierno de la señora Andreu y que es un acuerdo que en los informes de los servicios jurídicos de nuestra comunidad ha dicho que no es válido y que no se puede aplicar. En primer lugar, porque no está firmado por las personas válidas que deben hacerlo. En segundo lugar, porque en los acuerdos económicos a los que se llega, sin entrar en ellos, pero los acuerdos económicos a los que se llega, es decir, el aumento de un 16%, vulnera la ley de presupuestos y por tanto no se puede hacer efectivo. Y en tercer lugar, porque es un acuerdo que, como digo, no lleva ni el informe de la Oficina de Control Presupuestario ni el informe de Función Pública y por tanto no ha llevado la tramitación administrativa que resulta perceptiva. A partir de ahí, yo creo que lo que hay que hacer es dejar negociar tanto a la Junta del CEIS como al Gobierno de La Rioja, que sigan hablando y que sigan llegando a un acuerdo, porque lo que tenemos muy claro, y siempre lo hemos tenido, tanto el Partido Popular como el Gobierno de La Rioja, es que el CEIS es un gran invento. En el 99, cuando el consejero Manuel Alnilla propone esta forma de trabajar en los servicios de extinción y de emergencias, lo hacen para unar esfuerzo con todos los ayuntamientos. Y desde el 99 a esta parte se ha conseguido consorciar a los 173 municipios de La Rioja, que ha sido una labor ímproba. Se ha conseguido que el CEIS sea uno de los mejores servicios de extinción de incendios y salvamento que tenemos en España por una formación excelente y de calidad, y se ha conseguido que a nuestros bomberos se les conozca no solo por apagar incendios, sino también por otras cuestiones del día a día que son muy importantes, como puede ser, y se me ocurre ahora, el quitar las abejas en muchos de los municipios. Por tanto, insisto, dejemos negociar a los que tienen que hacerlo y saquemos adelante y que saquen adelante un acuerdo convenio que cumpla las expectativas de todos, pero que sobre todo tenga seguridad jurídica. ¿Para quién? Para los bomberos, que son los primeros que van a ser beneficiarios de esos acuerdos. Habrá que estar pendiente también de ese juicio, ¿no, Ángel? Sí, también. Bueno, yo creo que es importante destacar la actividad tan importante y el trabajo que desarrollan los bomberos. Vaya por delante que su función y que las labores que desempeñan son vitales, y sin ellos pues tendríamos grandes problemas. Pero es cierto que esto se trata de un conflicto laboral con claros tintes políticos. Al final esto hay que ponerlo un poco en contexto. Esto hay que remontarse al final de la legislatura pasada, cuando el ejecutivo de la señora Andreu estaba en vísperas de unas elecciones, en el que los resultados podrían ser mejores o peores, pero bueno, para pagar
nunca mejor dicho, este fuego, se reunió con los representantes del CEIS, les prometió una serie de condiciones, una serie de medidas que luego de cara a la siguiente legislatura, ¿no? Luego ya una vez pasen las elecciones había dos opciones, una que ganase en las elecciones el Partido Socialista y tuviese que hacer frente a este acuerdo, que ya veríamos, bueno, bendito problema, ¿no? Pensarían los señores del Partido Socialista hacer frente, ya verían a ver cómo lo harían, y luego la otra opción, que es lo que finalmente ha sucedido, es que el Partido Popular haya ganado las elecciones y que se encuentre con este melón y con esta pelota en su tejado y que lo tenga que resolver. A nosotros lo que nos preocupa también es la actitud que adopta el gobierno de Capellán desde que empezó a gobernar, porque bueno, la postura acerca con los sindicatos y con los representantes de los diferentes colectivos es la que es. Ya lo hemos visto en los presupuestos de 2024, donde no solamente no se ha reducido la partida presupuestaria a los sindicatos, sino que se ha aumentado en 200.000 euros, siendo superior a la que aportaba la propia Concha Andreu, y lo que ha quedado patente con esta destitución es que el gobierno de Capellán lo que no quiere son problemas. Entonces, pues bueno, ante este problema, que hace patada hacia adelante, les da lo que quieren al comité, le da la cabeza de este señor, pero ¿realmente esto va a solucionar el problema? Sí, es que incluso el vídeo que hemos visto del compañero del CEIS dice que realmente esto tampoco soluciona el problema de fondo, que sí, que se lo querían cargar a esta persona, estupendo, pero ¿realmente va a solucionar esto el problema? Posiblemente no. Sí, bueno, yo creo que es evidente que lo que está ocurriendo aquí es un conflicto lícito por parte de los trabajadores de los trabajadores del CEIS, y en ese sentido, hombre, a mí hay cosas que realmente me chirrían, ¿no? Cuando digo a la señora Maiso decir que no, es un acuerdo que es ilegal, ha venido a decir que no se ha conformado, pero resulta los servicios jurídicos dirán lo que digan, pero el juzgado ya ha estimado una medida cautelar, que es por lo que os habéis tenido que poner a dar alguna respuesta, porque os da miedo la resolución última que pueda caer. Y en ese sentido, no es mi opinión, es una realidad, ha sido como una correlación de hechos. A mí me resulta curioso, ¿no?, escucharles a ustedes, porque ahora cuando dan un cese agradecen los servicios prestados a un señor que ha echado bilis contra ustedes, que ha dicho que ustedes le han cortado la cabeza, que lo han utilizado de cabeza de turco, pues, y que era usted y que era un señor muy eficaz. Muy bueno, nos ha dicho usted. No, es que era un experto en emergencias. Bueno, desde luego, no sé si era un experto en emergencias, pero muy bien no ha gestionado el conflicto. Un gerente tiene que saber negociar, tiene que saber gestionar conflictos, y tiene que saber que los acuerdos se cumplen con independencia de la persona que está al frente. Y en ese sentido, pues yo creo que es evidente que hay que escuchar a los trabajadores, al mismo bombero que decía ahora mismo, esto no resuelve el problema. Bien, está bien, porque es un señor que parece ser que era incapaz de llegar a acuerdos, pero desde luego lo que hay que hacer es resolver una situación que no es una situación que sea nueva, que es una situación que vienen soportando 12.000 horas extraordinarias. Pero ustedes saben lo que implica hacer 12.000 horas extraordinarias como regla general. Pues eso implica que eso luego tiene consecuencias. No es casual que luego tengamos los datos de siniestralidad que tenemos. Un trabajador o una trabajadora no presta sus servicios con seguridad si trabaja unas jornadas desorbitadas, y eso es lo que está ocurriendo. Y de hecho yo creo que fueron bastante responsables, y yo se lo quiero agradecer, porque cuando se firma este convenio, este acuerdo, este calendario laboral que incluye una reducción de la jornada, que incluye que hay que contratar personal para que no se sigan haciendo este nivel de horas extraordinarias, se comprometen a seguir haciéndolo hasta en tanto en cuanto se contrate el nuevo personal. ¿Qué ocurre? Que el gobierno de La Rioja ha decidido no contratar a nadie y por tanto hacer estructurales las horas extras en este sector. Mire, no es unas subidas, y no son unas subidas de salario, no son unas subidas de salario ilimitadas. Las subidas de salario son un 16%, lo decía la señora Maiso, a los acuerdos que se alcanzaron. Los salarios han estado han perdido poder adquisitivo, como han perdido poder adquisitivo muchos trabajadores y trabajadoras, y por tanto ha llegado el momento de incrementar los salarios para poder dar una solución adecuada. Por lo tanto, un primer paso adecuado si sirve para que realmente cumplan
lo pactado y cumplir lo pactado con independencia de que les guste más o que les guste menos, argumentos. Tengo que escuchar los argumentos. No estaba previsto presupuestariamente, pero ¿quién hizo los presupuestos? Si hicieron ustedes los presupuestos después de estar el pacto firmado, haber consignado el cumplimiento de los acuerdos en los presupuestos. ¿No son los presupuestos más expansivos de la historia? Un 7,7% se aumentó el presupuesto del CEIS. Pues tenían que haber destinado al menos un 16% más a pagar a las retribuciones sabe de los bomberos, que no se puede hacer por la ley de presupuestos. Claro que seamos realistas, hacer, digamos la realidad. Y otra cuestión, el CEIS no funciona como está diciendo usted, señora Moreno, no funciona así. Las horas extraordinarias no se computan como está diciendo usted. Y lo que se planteó en ese acuerdo, que insisto, no lleva la reglamentación administrativa preceptiva, no era eso. Todos estamos de acuerdo en que se incremente la plantilla de, como hay ahora 3 bomberos por parque, a llegar hasta 12, incluso 24 bomberos. Pero vayamos a hacerlo con una estimación de tiempo que se pueda llevar a efecto. Y no engañemos como han hecho ustedes la legislatura pasada. En eso vamos a estar todos de acuerdo, pero hagámoslo bien y hagámoslo según la legalidad. De momento vigente. Ustedes lo han hecho de maravilla. Mire, tienen una amenaza de huelga aquí, amenaza de huelga en todos los trabajadores encendidos. No sé qué han hecho ustedes bien. Desde luego, empeorar la calidad de los servicios públicos. Eso es lo que vienen haciendo. A Sara intervenir. Sí, Sara. Gracias. Bueno, pues yo creo que esto es un paso más dentro del deterioro generalizado de los servicios públicos que viene, pues, que ha traído, ¿no?, el gobierno del señor Gonzalo Capellán desde que llegó y que tiene a varios colectivos de trabajadores, pues precisamente en pie de guerra, no vamos a decirlo así, son los bomberos del CEIS, pero también son, pues, los trabajadores de La Rioja Cuida, son los trabajadores que han desconvocado la son los huelga. Trabajadores de las residencias de mayores, son los trabajadores de urgencias, son los trabajadores de la Fundación, había que llegar hasta de la Fundación Hospital de Calahorra, que han visto cómo se despedía injustamente a varios de sus compañeros, y así suma y sigue, ¿no? Pero si nos centramos en este asunto del CEIS, yo la verdad es que también alucino con algunas de las cosas que he oído en esta mesa por parte de la señora Maiso, y me pregunto a veces si realmente conoce el acuerdo del que habla. Para empezar, no es cierto que se haya planteado una subida del salario del 16% a los trabajadores. Lo que se planteaba en ese acuerdo, lo que se plantea en ese acuerdo es una sustitución de las horas extra por un nuevo calendario de disponibilidad, y esa disponibilidad además se remuneraba o se pagaba más barata que las propias horas extra. Pero mire, volver a acudir a la excusa manida del Partido Popular o del Gobierno de que no se ajusta a la legalidad, que no servicios jurídicos, pues nos vuelve a situar en el argumentario de la falsedad del Gobierno del Partido Popular para no cumplir con un acuerdo que, por otra parte, los acuerdos son ejecutivos y no se anulan, ¿eh? Se está hablando aquí de supuestas irregularidades o de acuerdos que no terminan de ajustarse jurídicamente a lo que deben, pero hasta el momento no se ha iniciado ningún procedimiento de nulidad. Es decir, si el Gobierno no está seguro con respecto a la validez o la garantía jurídica de este acuerdo, ¿por qué no ha iniciado un procedimiento de nulidad? ¿No? Porque aquí no hemos visto nada. Realmente los únicos que pueden decir si es nulo o no, o si se ajusta o no a derecho este acuerdo, son los juzgados. Y hasta ahora los juzgados, a los únicos a los que le han dado, como ha dicho muy bien la señora Moreno, la razón, son a los trabajadores, en el sentido de revertir ese calendario que les imponía el actual Gobierno de La Rioja y que les devolvería, digamos, al calendario que se establecía a través de este acuerdo, que, insisto, es ejecutivo y de momento se venía aplicando desde el mes de noviembre sin ningún problema. Entonces, lo que tiene que hacer el Gobierno, además de hablar con los trabajadores, porque es cierto que este Gobierno está instalado en la no negociación, en el no acuerdo y en el enfrentamiento con todos los colectivos de trabajadores, hasta que no le tiene otro remedio que tomar algún tipo de acción al respecto, como hemos visto que ha ocurrido ahora con el gerente del CEIS. Bueno, pues lo que tiene que hacer el Gobierno es hablar, y lo que tiene que hacer con los trabajadores y acordar, y lo que tiene que hacer el Gobierno es aplicar este acuerdo. Y si no está del todo conforme con la posible garantía jurídica de este acuerdo, bueno, pues que lo anule. Pero es que de momento no han convencido, no hay ningún procedimiento de anulación. Por lo tanto, no será tan inseguro jurídicamente ese acuerdo cuando no hay todavía ningún procedimiento para anularlo. Y, por cierto, respecto a la destitución del CEIS, mira, aquí otra de las irregularidades manifiestas que hemos conocido hasta el momento sí que tenía que ver precisamente con el nombramiento de ese señor, el gerente de CEIS. Una cosa que mal empieza, mal acaba. Su puesto de trabajo, como ya denunciamos en esta tertulia, no se ajustaba a los requisitos de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, ya lo dijimos en su momento. Pero es que además de eso, como muy bien ha dicho la señora Moreno, este señor ahora pues anda recorriendo los medios de comunicación y cantando por bulerías. A mí me gustaría que el Gobierno de La Rioja explicara qué quiere decir este señor cuando habla de que él ha sido utilizado, que ha sido un cabeza de turco
tiempo y que lo único que ha hecho ha sido ajustarse a todos los mandatos que le ha dado el Gobierno de La Rioja. Y que se ha ajustado a esos mandatos y que, ajustándose a esos mandatos, lo que ha hecho el Gobierno de La Rioja ha sido poner su cabeza sobre la mesa. ¿Para qué? Para callar las voces críticas y ganar tiempo. Para callar las voces críticas del CEIS y ganar tiempo, para callar las voces críticas de los trabajadores, porque este señor ha venido a decir que él lo único que hacía era lo que le mandaba el Gobierno, y que haciendo lo que le mandaba el Gobierno le han puesto de patitas en la calle. Por lo tanto, el Gobierno tiene que aclarar si lo que hacía el gerente era mandatado por el Gobierno y, por lo tanto, si tiene o no intención de cumplir con los requerimientos de los trabajadores. Insisto, el acuerdo que se aprobó la pasada legislatura lo que incluía eran mejoras en lo que tiene que ver con las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Y eso es algo que tiene que aplicar el Gobierno. Y si no está de acuerdo conforme, que lo anule. Que anule el acuerdo. Mire, señora Orradre, lo mismo que está diciendo el gerente y los medios de comunicación dijo hace 2 años a ustedes cuando lo cesaron. Y mira a ver por dónde que él impugnó el acuerdo en el juzgado y le ganó. Porque sí que su resolución de cese sí que era ilegal y el gerente les ganó en el juzgado. En segundo lugar, este acuerdo está judicializado y, como bien ha dicho Rafa en el vídeo que hemos visto, el 20 de mayo hay un juicio al respecto. Por tanto, esperemos a ver lo que dicen los juzgados. La pregunta es: ¿por qué ese acuerdo del que tanto están hablando ustedes ahora no fue firmado por quien debía haberlo hecho, por quien participó en las 4 primeras negociaciones y luego dejó de hacerlo, que era la vicepresidenta del CEIS? ¿Por qué un acuerdo de esas características no llevaba los informes preceptivos? ¿Y por qué no se cumplía la legalidad vigente? Es que eso no es cierto. Esté claro que este gobierno va a mejorar, como ha hecho cuando ha estado gobernando, no solo a los profesionales del CEIS, sino a todas sus instalaciones, como se hizo con el Parque de Nájera, como se hizo con el Parque de Haro o como se hizo con los medios materiales como pueden ser las escalas y el resto de vehículos de primera intervención. Eso va a seguir haciendo el gobierno del CEIS, pero siempre de acuerdo con la legalidad. ¿Usted se ha reunido con los trabajadores del CEIS en alguna ocasión, señora Maiso? ¿Se ha reunido? Porque desde luego ellos lo que vienen a contar no es que ustedes les han dado solución a sus necesidades, lo que vienen a contar, y se han reunido con todos los grupos parlamentarios de La Rioja que han querido reunirse con ellos, les han explicado cómo se han ido recortando el personal en ese ámbito, cómo cada vez hay menos bomberos por turno, cómo cada vez hay menos personal por turno, hay y cómo 3 cada bomberos por turno siempre, señora Moreno, todo no recortándose. Hay Mire, 3 señora bomberos Maiso, por turno mire, señora Maiso, en los 3 parques, en los 4 parques que tiene la comunidad autónoma, le he preguntado muy con un sargento de guardia en Rioja Alta y Rioja Baja y un sargento de formación. Creo que en este caso, señora Moreno, los he escuchado bastante más que usted. Hombre, no, bastante más no, bastante más no, porque usted no debe asimilar entonces. No engañemos. Porque no es eso lo que dicen. No, ustedes son los que engañan, señora Maiso. Ustedes son los que engañan. La plantilla tiene 86 personas, 75 bomberos, 4 sargentos y el personal de oficinas, y eso no se ha recortado. Otra cosa es que todos tengamos que abogar porque se mejore el personal, que eso el gobierno no ha dicho en ningún caso que no se vaya a llevar efecto, sino que se tiene que hacer en un programa. ¿Cuándo lo piensan llevar ya se han efecto? Convocado 4 plazas de bombero conductor hace 4 meses y se están dirimiendo, se está haciendo y se ha hecho el curso de formación en Rioja Baja, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos las cosas como son. Las cosas como son. Los recortes vienen de lejos de sus gobiernos, señora Maiso. Tenemos un servicio que va a seguir siendo, y con el gobierno de Gonzalo Capellán, de los mejores de España. Y eso no lo pone en duda gracias absolutamente a ustedes. Nada. No, desde luego no lo ponemos en duda, pero es a pesar de ustedes, señora Maiso. A pesar de su gestión, señora Maiso. Parece que olvidan que han estado gestionando durante estos 4 últimos años. Parece que aquí no han estado ni han hecho. Y se firmó un acuerdo que ustedes no pueden llevar, que no se puede llevar a efecto. Simplemente lo que estamos haciendo es llevarlo a efecto. Pero a mí acláreme, señora Maiso, ¿usted está poniendo en duda el trabajo de los servicios jurídicos y técnicos de la anterior legislatura a la hora de elaborar, muchos de ellos que se mantienen en el actual gobierno, a la hora de elaborar este acuerdo, de firmarlo, de refrendarlo? No es cierto que no contara con los servicios jurídicos señora Moreno, perdona, y además vino firmado por el director general de emergencias. Tenía todos los parabienes. No tenía la oficina de control presupuestario ni función pública, que cualquier acuerdo o convenio de esta comunidad autónoma lo tiene que llevar, por favor. Y tiene que llevar la firma de la vicepresidenta del CEIS y no solamente del gerente y del director de emergencias. Eso lo dicen los estatutos del CEIS y no se cumplió. Por tanto, hagámoslo bien.
Hagámoslo bien. Pero llevan ustedes gobernando un año. Un año llevan ustedes bastante gobernando. menos. Ya sé que se les está haciendo largo, pero bastante menos. Un año llevan ustedes largo se nos hace, sí. Largo Insisto, un año llevan. ¿Por qué no se firmó por quien tenía que firmarse? Irregularidades jurídicas o no adecuadas a derecho. Está judicializado. Ustedes no han hecho nada. Está judicializado y como ha dicho Rafa, hay un juicio el día Está de hoy. judicializado y hasta el momento al único a que le han dado la razón los jueces han sido a los trabajadores y por eso el gobierno ha tenido que cambiar el rumbo de sus acciones con el cese del gerente del CEIS. En cualquier caso, no se ría usted porque no tiene gracia. En cualquier caso, y ya veremos si el gerente del CEIS toma medidas, exgerente ya del CEIS toma medidas. En cualquier caso, señora Maiso, usted es jurista. ¿Sabe lo que tiene que hacer un gobierno cuando un acuerdo está mal formulado? Acudir al procedimiento establecido al efecto, que es la revisión de oficio. ¿Han hecho ustedes la revisión de oficio? No, han tirado por el camino del medio, han decidido no aplico esto porque no me gusta, ya me buscaré la excusa correspondiente, pero ese acuerdo estaba válidamente firmado y por tanto correspondería, en su caso, haber acudido a la vía de la revisión de oficio. Claro, que está judicializado. Porque no está... Hombre, después de que ustedes han incumplido, señora Maiso. ¿Qué dicen los estatutos del CEIS que deben firmar los acuerdos convenio? A ver, señora Maiso, ¿qué dicen los estatutos del CEIS? ¿Quién debe firmar los acuerdos convenio? ¿Quién lo debe firmar? No quién lo firmó, insisto. ¿Dónde está la firma de la vicepresidenta del CEIS? ¿Qué han hecho ustedes para resolver el conflicto? Díganme, ¿qué han hecho ustedes para resolver el conflicto? ¿Dónde están? Es que estamos hablando de que lo único que han hecho es cesar a un gerente que nombraron por la puerta de atrás ustedes, de manera vergonzante, sin reunir los requisitos de la RPT. Al Partido Socialista y a Podemos. No, a Podemos no lo sé si le ganó un juicio o no le ganó un juicio. Estaban en el gobierno. Bueno, ¿no? Estaban en el gobierno ustedes, ¿no? Gobernaban juntos. No era su consejería. En cualquier caso, mire, la que no estaba en el gobierno soy yo, pero lo que es evidente, pero era el número 17. Lo que es evidente es que quienes han nombrado mal han sido ustedes, que lo han cesado ya. Lo han cesado ya sin resolver el conflicto de fondo, sin dar respuesta a los trabajadores que llevan ya mucho tiempo movilizados para que se resuelvan su problema. Y su problema es el problema de todos, porque se lo he dicho muchas veces. Cuando ustedes maltratan a los trabajadores y luego vienen aquí enorgulleciéndose del trabajo que ellos desempeñan, lo que están haciendo es sobreexplotarlos. Y eso es vergonzoso, señora Maiso. Afortunadamente tenemos unos trabajadores y unas trabajadoras que son conscientes de la importancia de los servicios públicos que prestan y lo hacen a pesar de las condiciones leoninas a las que ustedes les someten. Yo por terminar una cosa, porque es que de verdad aquí se ponen sobre la mesa algunas afirmaciones que lo único que hacen es confundir a la gente. Vamos a ver, el acuerdo no es un convenio, señora Maiso, el acuerdo es operativo y por lo tanto está firmado por quien tiene que estar firmado. Operativo. Es un acuerdo operativo y está firmado por quien tiene que estar firmado. Pero bueno, que insisto, no vamos a meternos otra vez en ese porque señora Orradre, es que no quiere usted centrar. Es que no es operativo, es que lo que había no puede llevar a efecto las cuestiones económicas que llevaba. Cuando dice usted no está lo puede llevar. Es que es muy gracioso, porque dice está judicializado, parece que es el propio gobierno el que lo ha judicializado, cuando en realidad el gobierno no ha tenido más remedio que verse judicializado, implicado en la judicialización de este asunto, porque han sido los trabajadores los que han acudido a los juzgados para pedir que se reconozca que se cumpla el acuerdo durante la legislatura pasada. O sea, no diga usted que está judicializado como si fueran ustedes los que han hecho algo. Como muy bien ha dicho la señora Moreno, y les he dicho yo, si de verdad estuviera tan mal, en un año casi que llevan ustedes gobernando, hombre, pues ya lo habrían arreglado, si de verdad tuvieran esa voluntad. Pero es que no existe voluntad política de arreglarlo, y esa es la verdad. Y ustedes efectivamente han puesto como cabeza de turco la del gerente. Insisto, sigue siendo un paso más en el deterioro de los servicios públicos, y lo estamos viendo cada día con el CEIS y con otros colectivos. Y veremos probablemente más, no obstante, cómo se van a resolver efectivamente este mismo mes de mayo los juicios relacionados con este asunto. Hay 4 juicios pendientes, o sea que todavía nos queda un largo recorrido, tendremos oportunidad de verlo. Pero señora Maiso, la realidad a día de hoy es que no existe voluntad política de arreglar este conflicto. Lo que existe es la voluntad de arreglar los desaguisados que ustedes nos dejaron. Pero ¿sabe lo que le digo? Para la seguridad de los ciudadanos. ¿Sabe lo que le digo? Al margen que tenga por cuenta que la seguridad de los ciudadanos va a estar muy bien protegida por nuestros profesionales. Y que sepa que la retirada de los nidos de abeja, que tanto a usted le hace gracia, es una de las cuestiones más importantes que hace, entre otras cosas, luchar contra la abeja. Que sí, pero que es que usted ha sido muy vehemente en la defensa de la labor de estos trabajadores, pero ustedes no los cuidan tanto. Lo seguiré siendo toda mi vida. Los defienden, pero no los cuidan. 7,7% más que el año pasado de presupuesto, 7,7 millones de euros. Aumento en la plantilla, 86 personas, cuando hace 4 años había 82. Con mayor incremento en las instalaciones, con mayor incremento en los medios materiales, y eso
no es objeto de duda. Bueno, eso es una pues realidad que la podemos ver en nuestros partidos. Pues empiecen a aplicar habrá que ese ver presupuesto. qué pasa en ese juicio y después ya hablaremos. Vamos con otro asunto pase lo que pase polémico. en el juicio, el gobierno tiene la obligación de resolver y llegar a un acuerdo con los trabajadores. Bueno, y eso los es evidente. trabajadores, que lo ha dicho Rafa Claro. en el vídeo, están dispuestos a negociar antes de ese juicio también, que están dispuestos Pero el gobierno no se sienta. Sí se sienta. Dejemos negociar. Pero si llevan ustedes 10 meses en el gobierno. Sí, es que es verdad. Venga, es que que nos vamos a poner de acuerdo. Vamos con el siguiente tema, que también es polémico, porque el Partido Popular va a modificar 15 normas, incluida esta de la que les vamos a hablar. La comunidad educativa no ha mostrado tampoco indiferencia al anuncio que han hecho los populares de modificar las horas lectivas de la asignatura de religión. Y es que en estos momentos se da 1 hora a la semana de religión en las aulas o de educación emocional y para la creatividad, que es la otra alternativa. Esto ha sido posible por una ley que se aprobó en el Parlamento de La Rioja, iniciativa de Izquierda Unida, en la pasada legislatura, y que ahora el Partido Popular quiere derogar. Una ley por la cual la asignatura de religión se reducía al mínimo establecido en la LOMLOE. Lo que representa la proposición de ley que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular en este ámbito supone normalizar una situación que era de excepcionalidad. Una excepcionalidad que pasa porque era la única asignatura que estaba regulada para dar su mínimo en el ámbito del Parlamento de La Rioja a través de una ley. Ninguna otra asignatura contaba con una norma con rango de ley en el ámbito autonómico para determinar su horario. Eso es una cuestión que de alguna manera sirve para normalizar y tratar como una asignatura más lo que nunca debió ser tratado de manera diferente, y dejando ese ámbito de libertad a los padres para que elijan lo que quieran dentro de la calidad que estamos pregonando. Bueno, ¿cómo va a quedar esto? ¿Se van a ampliar las horas de religión? ¿No se van a ampliar? ¿Va a ser una opción del propio colegio? Yo creo que lo que primero que hay que decir al respecto es que la proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario, que registró el otro día el Grupo Parlamentario Popular, no solo llevaba esta materia, sino otras cuestiones que en materia de educación resultan importantes y trascendentes. Entre otras, por ejemplo, extender de una manera total la gratuidad de los comedores escolares de 0 a 3 años, porque se había producido una sin razón en la legislatura pasada, en la cual había algunos colegios que tenían sus comedores escolares que los pagaban las familias frente a otros que eran gratuitos, y no tenía razón de ser. Nosotros con esta proposición de ley lo que hacemos es, como digo, extender y completar esa gratuidad de 0 a 3 años. En el tema que comentamos de la religión, hay que dejar dos cuestiones, a mi entender, claras. Aquí de lo que partimos es de la Ley Orgánica de Educación, la llamada Ley CELA, la LOMLOE, que es una ley estatal. Es una ley que dice que es de oferta obligatoria para los centros la asignatura de religión o su alternativa. Y cuando hablamos de religión, hablamos de la católica, de la islámica y de la evangelista, de todas. Como digo, de oferta obligatoria, pero voluntaria para los alumnos, en bachiller, en educación primaria, etc. En desarrollo de esa LOMLOE, de la ley nacional, insisto, el Estado establece una horquilla por la cual se puede cursar la asignatura de religión o la alternativa y unas horas lectivas. Y son las comunidades autónomas las que, dentro de su competencia como potestad reglamentaria, deben dirimir si se imparten 1, 2 o las horas que resulte procedente, insisto, dentro de la horquilla que te manda el Estado. ¿Qué había ocurrido aquí? Pues que por ideología y por sectarismo se había efectuado por ley que la asignatura de religión o su alternativa tenía que tener una carga lectiva mínima, por tanto, hurtando la potestad reglamentaria a la comunidad autónoma. Y lo que hacemos con esta proposición de ley es devolver esa potestad reglamentaria para que sea la Consejería de Educación, cuando lo estime oportuno, que establezca la carga lectiva en el currículum, porque los currículums se tienen que actualizar, se tienen que estudiar, y por tanto no tiene sentido encorsetar mediante una ley esa cuestión, porque lo que la flexibilidad que da la ley del Estado, insisto, del Ministerio, de la ley CELA de Pedro Sánchez, no tiene sentido que se constriña en una ley autonómica. Y eso es lo que hay. A partir de ahí será la Consejería de Educación, cuando estime oportuno, que establezca la carga lectiva. Sin más. Mire, yo creo que es que hay que no engañar, lo primero, no engañar lo primero, porque así como la religión católica se tiene que impartir obligatoriamente, aunque haya un solo alumno,
como también la alternativa a la religión. Eso no ocurre con el resto de religiones, usted lo sabe bien, que requieren de un número mínimo de alumnado para poder tener el derecho a ser impartidas. En cualquier caso, esto va de otra cosa, y es que resulta que lo que ustedes quieren hacer es poder volver a ampliar el horario, la carga lectiva de una asignatura que no tiene valor evaluable, afortunadamente no tiene valor evaluable, y están incumpliendo ustedes la ley en cierta medida, en la medida que están planteando en la práctica asignatura espejo, que la LOMNOE también prohíbe. Pero yo creo que esto va de otra cosa, y esto va del ámbito competencial. Mire, si la comunidad autónoma tuviera las competencias, como ha dicho usted, de encorsetar, lo que llama usted encorsetar, en el margen que quisiera, hubiéramos planteado otra ley. Hemos planteado la ley que nos permite la legislación, porque somos muy respetuosos con las competencias, y por tanto, si la normativa nos permite plantearlo, así lo hicimos. Y lo que tiene carga ideológica es lo que ustedes pretenden hacer, que además engañan y mienten conscientemente, porque mire, este debate se tuvo cuando se tramitó la ley, y ustedes decían, sus compañeros de partido, ustedes no estaban todos en el Parlamento de La Rioja, y decían, no, porque la asignatura de religión no es evangelizante. Mire, le voy a leer los objetivos que vienen recogidos en la orden que regula los contenidos de esa asignatura. Objetivo 8, descubrir que la Virgen María es la madre de Jesús y también madre de todos los cristianos que forman una gran familia. Criterio de evaluación 8, comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino para llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu. Otro criterio de evaluación, explicar el origen y sentido del mundo y de la vida como fruto del designio amoroso, misericordioso y proveniente de Dios Padre. Esto incluso va contra la propia asignatura de biología, que sí que tiene un valor curricular. Y lo que venía ocurriendo como consecuencia de su actuación, que ustedes lo que venían haciendo era aumentar enormemente la carga a costa de asignaturas que son mucho más importantes, desde luego, y mucho menos segregadoras. Porque el problema de impartir en la asignatura religiosa en los distintos centros, en una comunidad como la nuestra, donde todos los centros privados, concertados, por tanto sostenidos con fondos públicos, tienen un ideario religioso católico, lo que está profundizando es un sistema de segregación del alumnado. Nosotras creemos que lo importante es cumplir la Constitución en todos sus ámbitos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha establecido que la confesionalidad recogida en la Constitución es equivalente a la laicidad, y por tanto es fundamental recuperar la laicidad en todos los ámbitos, porque afortunadamente, aunque a los señores de Vox, viendo la iniciativa que plantean mañana, no les guste, la sociedad es cada vez más plural y todos tenemos el derecho a estar integrados en una igualdad de condiciones. Por tanto, lo que deberían hacer ustedes, ya sé que lo de escuchar les gusta poco, pero escuchen ustedes al profesorado, escuchen a los docentes, cómo les perjudica enormemente esa carga lectiva que ustedes imponen en las aulas, haciendo que los horarios... ¿No imponemos nada? Sí, claro que lo imponen, por la vía de la orden. Y como ustedes no quieren otra cosa que restar toda capacidad normativa al Parlamento de La Rioja, que es donde reside la soberanía en nuestra comunidad, ustedes lo que hacen es decir que el gobierno haga lo que le dé la gana, porque para eso tenemos mayoría absoluta. Pues bien, no tienen para eso mayoría absoluta. El sistema de equilibrios entre los distintos poderes hace que las leyes estén para cumplirse. Y usted, señora Maiso, lo que debería hacer es no meter su carga ideológica por ser católica y privilegiar a unas religiones frente a otras y a unas familias frente a otras, señora Maiso. Sí. Bueno, después de escuchar a la señora Moreno y a la señora Maiso, bueno, le guste o no a la señora Moreno, la realidad es que la religión católica está estrechamente ligada con nuestra tradición, con nuestras costumbres, y buena parte de los españoles, muchas más de las que a la señora Moreno le gustaría, nos sentimos identificados con esos principios y con esos valores y los defendemos y evidentemente apostamos por ellos. Yo entiendo, la legislatura pasada la señora Moreno era llave de gobierno, era, como ha dicho la señora Maiso, era la número 17 en el Parlamento de La Rioja y podía permitirse el lujo de adoptar este tipo de políticas que comulgan con su ideología y que se llevaban a término porque la señora Andreu la necesitaba por y para todo. Absolutamente para todo. Pero ahora lo que tiene... No, pero déjeme hablar, señora Moreno, déjeme hablar, por favor. La ideología es lo que le acabo de leer, que es muy respetuosa. No, es que
Bueno, la realidad es esa. Pues Entonces, cállese, la señora Moreno, cállese. lo que no puede ser es que la señora Moreno, ahora desde la oposición, con 8.000 votos, con el 5,04% de la representación, pretenda condicionar las políticas del gobierno de La Rioja. O sea, es que eso es imposible. ¿Le gusta a la señora Moreno o no? A mí lo que me molesta también es que el Partido Popular, cuando le escucha a la señora Maiso, son los complejos que tiene el Partido Popular en muchas ocasiones. Se pone a hablar, usted le pregunta por la medida religiosa, o le pregunta por la proposición de ley y le habla de los comedores escolares. Es que me fascina lo del Partido Popular. O sea, es que es espectacular. Habla de los comedores escolares. Hable también del refuerzo del profesorado, que también es una medida que está dentro de este despropósito de proposición de ley. Pero de verdad, o sea, ya vale con los complejos del Partido Popular. Porque es que es espectacular. Le habla de los comedores escolares cuando hablamos de la religión. La religión es la religión católica. Y el Partido Popular lo que tiene que hacer es apostar por la religión católica y defender nuestros principios y nuestros valores, en los que sí, evidentemente que sí, y no hacer lo que hizo la legislatura pasada la señora Moreno, que condicionó el gobierno de la señora Andreu, y lo que se dedicó fue ¿a qué? A reducir la carga lectiva al máximo posible dentro de la ley, evidentemente, y a poner la asignatura de religión, como todos sabemos, en horarios no intempestivos, pero sí favoreciendo a que los jóvenes no cogieran la asignatura de religión. ¿Por qué? Porque ponía la religión, por ejemplo, ¿a qué hora? De 8 a 9 de la mañana o de 2 a 3 de la tarde. Entonces, poniendo estos horarios, dificultando en la medida de lo posible que todos los alumnos cursasen la asignatura de religión, era lo que favorecía lo que la señora Moreno quería y por lo que la señora Moreno abogaba. Sí, eso es verdad. Entonces, pero bueno, ya vemos lo que hace el Partido Popular, por lo menos, aunque tenga complejo y lo diga con la boca pequeña, por lo menos el señor Galeana parece que sí que actúa. Ya veremos si luego realmente esto se lleva a término y hay más horas lectivas de religión católica o no. Yo entiendo que a la señora, entiendo que a la señora Moreno le gustaría que hubiese las mismas horas de Islam que de religión católica, pero lo siento, de momento no va a ser así, gracias a Dios no va a ser así. Vamos a ver, no, perdona, gracias a Dios no, mire, perdona. Pero es una cosa, es que está mal que se digan mentiras. En las ocasiones en las que hay religión islámica, como decía la señora Maiso, que es en los casos que hay un número determinado de alumnos, que son los acuerdos con las diferentes religiones y que ocurre con la evangélica y que ocurre con la islámica, hay el mismo número de horas, señor. No se preocupe, señora Moreno, que la señora Maiso le va a hablar de los comedores escolares, que no le va a hablar de la religión, lo justo. No se preocupe, de la religión lo justo, de los comedores. Lo que estamos hablando es de cumplir lo que dice la Constitución. Y dice la Constitución que estamos en un Estado aconfesional. Y la confesionalidad es equivalente a la laicidad, un término que precisamente es la ausencia de ideología, no la ausencia de ideología, porque todo el mundo tenemos nuestra propia ideología, evidentemente, los que tenemos un 5,04 y los que tienen otro porcentaje, incluso el 0,01% también tiene. Yo no le obligo, señora Moreno, a celebrar la Navidad ni a celebrar la Semana Santa. Usted celebre lo que quiere. Lo que ustedes no pueden, celebre el 14 de abril o celebre el 8 de mayo, celebre los días que quiera. Cada uno celebra. Yo no me meto en lo que usted hace, haga usted lo que le dé la gana. Mire, es usted un sectario. Sí, usted sí que es una sectaria, señora Moreno. Usted sí que es una sectaria. Lo que usted sí que pretende es no, yo no pretendo nada, yo pretendo dejar vivir a cada uno como quiera. No, usted lo que pretende es cerrar los centros que acogen a los niños extranjeros que están en nuestro país. Eso es lo que usted pretende. Usted pretende echar a todos los inmigrantes que ilegales, por supuesto. A los ilegales, por supuesto. Eso es lo que usted pretende, a los ilegales, por supuesto. No me escondo, que no me escondo, que no soy del Partido Popular, señora Moreno, que yo no me escondo. Se ha enredado bastante esto y ha derivado por otros derroteros, incluso, bueno, yo muy brevemente, porque luego dicen que hablo mucho, muy brevemente. Por una vez, Sara. Bueno, por una vez también voy a decir que estoy de acuerdo con algo de lo que ha dicho el señor. Sí, bueno, en relación con lo que efectivamente a mí también me ha llamado la atención, que preguntan una cosa y la señora Maiso, o estamos hablando de una cosa y la señora Maiso pues sale por peteneras hablando de otros de las muchas cosas que contempla este batiburrillo de ley ómnibus, que es casi nuestra propia ley ómnibus. Que critican en Castilla-La Mancha cuando lo hace García Paje, pero aquí lo aplican. Esta es la ley ómnibus a la riojana que nos trae el Partido Popular a través de una proposición de ley absolutamente, un tremendo despropósito, como bien ha dicho el señor Alda, que pretenden que además saquemos adelante pues sin el suficiente, al menos sin el suficiente sosiego, ¿no?, que requeriría. Y entre todo lo que contempla esta ley ómnibus, que también ha mencionado, como digo, la señora Maiso, otras cosas está este tema de derogar la ley que se aprobó en el año, si no recuerdo mal, 2021. Vale, bueno, pues nosotros para empezar, creo que ya lo hemos comentado en otras muchas ocasiones, nosotros entendemos que la religión debería abordarse desde el ámbito de lo privado. Lo hemos dicho siempre y no tenemos ningún problema. Cuando aprueban las leyes, señora Orrade. Efectivamente, los acuerdos con la Santa Sede, creo que es desde 1979, contemplan
lo que contemplan y en ese contexto nos tenemos que mover. Y efectivamente, como se ha dicho aquí, la oferta es obligatoria y es voluntario su cursarla. Señora Rodríguez, ¿no? Sí, se modifican, pero no se ha modificado hasta lo que yo sé, ¿no? Pero porque ustedes no han querido, bueno, ¿no? Ni nosotros ni otros gobiernos, parece ser, pero bueno. Hombre, ya, pero ustedes dicen que debe ser así. Nosotros, para empezar, queremos manifestar nuestro máximo respeto hacia quienes desean optar por la asignatura de religión, igual que hacia quienes no desean optar por ella. Ahora bien, lo que nos gustaría es saber, que, como bien se ha dicho aquí, qué propone el Partido Popular o por qué propone el Partido Popular sustituir esta ley que deroga, porque sabemos lo que contempla esta ley que van a derogar. Sabemos que la derogan, pero de momento no conocemos una propuesta alternativa, es decir, cómo lo van a hacer. Si van a ir a un criterio de máximos, vamos a ir a un criterio de mínimos, eso es lo que no sabemos. Simplemente la derogan y espero que en no mucho tiempo conozcamos qué es lo que ellos plantean. Si volver a la situación que había antes del año 2021 o adaptarse únicamente a lo que contempla la legislación nacional. Eso es lo que nos gustaría saber y lo que todavía no se nos ha explicado aquí, y nos gustaría contar con esa información para poder tener más, más argumentos, ¿no? Pero en definitiva, lo que tenemos que hacer es trabajar en un acuerdo, si puede ser no a través de este tipo de fórmulas que nos trae el Partido Popular, a través de esta proposición de ley, y de una manera más sosegada, que además no hurte, digamos, el derecho de los grupos parlamentarios a aportar sus posibles objetivos. Y a mí hay cosas que resultan enormemente curiosas. Si me permite. Vamos a ver, no va a hurtar el derecho si va a contestar, de los diputados en ningún caso, porque la proposición de ley se va a hacer con tramitación ordinaria. Por tanto, va a llevar sus plazos de presentación de expertos, de debate y demás. Pero es por que tanto, van 15 normas. Ahí no va a haber ningún problema en que el Parlamento dirima y diga lo que tiene que hacer. Sobre 13 leyes. En segundo lugar, parece que en esta mesa no están muy acostumbrados a respetar la libertad de educación, que es lo que estamos haciendo con esta proposición de ley del artículo 27 de la Constitución. Lo que había en la legislatura pasada en materia de educación era muy sectario y muy ideológico, les guste o no. Y ya sé que tampoco les gusta, que hablemos de más temas que llevan esta proposición de ley, pero sí que viene relacionado con este tema. Y es las medidas correctoras de alto valor educativo que va a conllevar esta proposición, porque hay determinados comportamientos en nuestras aulas que tienen que ser rectificados, insisto, con valor educativo, y devolver al profesor la autoridad que durante la legislatura pasada. Gracias a ustedes. Pero como no ha contestado, pero aparte de no contestar esta ley, si no me corrige la señora Moreno, que la conocía mejor, y en cualquier establecía un máximo de 1 hora semanal de religión que se adaptaba al mínimo contemplado por la ley CELA, que, ojo, es más de lo que contemplaba la ley BERT, que eran 45 minutos. La sea lo que sea, ¿qué tiene eso de sectario? Lo que tiene que adaptarse es a la potestad reglamentaria que contemplaba el señor BERT. En cualquier caso, lo que no ha contestado es aún más grave, porque es que aquí tenemos un problema, y es que tenemos una asignatura evangelizadora, que es la de la religión, que a mí me parece desde luego que hay que respetar todos los pensamientos, evidentemente, del ámbito de la fe, y por tanto también entiendo que deben salir de este ámbito y educarse familiarmente en las iglesias y en otros ámbitos. Yo creo que en el ámbito de la educación estamos para otra cosa, no para las opciones individuales, sino para adquirir conocimientos en general. La evangelización es contrario a la formación del espíritu crítico, a toda una serie de cuestiones que debemos impulsar desde el sistema educativo. Pero en cualquier caso, no entrando a eso, yo voy a hacer una pregunta. No ha contestado la primera, ¿verdad? Que cuánto piensan poner. No. Pero lo que es evidente es que si la derogan es que la van a ampliar, ¿no? Yo creo que eso cualquiera, no nos lo ha respondido, pero cualquiera lo puede intuir. Y yo lo que quiero preguntar es de dónde lo van a quitar. ¿Lo van a quitar ustedes de matemáticas? ¿Lo van a quitar ustedes de historia? ¿Lo van a quitar ustedes de lengua? ¿Lo van a quitar ustedes de biología? ¿De tecnología? ¿De dónde lo van a quitar ustedes? ¿De filosofía? ¿O de dónde, o qué pretenden hacer? ¿O van a ampliar el horario lectivo? Vuelvo a reiterarle, señora Moreno, que lo que vamos a hacer es devolver a la Consejería de Educación las competencias que nunca se le debió quitar y que ustedes impusieron que debía ser así. Y señor Alda, entiendo que estará de acuerdo conmigo en que los comedores
sean estén en los estén en los CRAC o no, aquí hay un crucifijo en la imagen. ¿Usted quiere que los paguen las familias? No estoy hablando de los comedores. ¿Usted quiere que lo paguen las familias? No, mire, a mí me diga lo que tenga que hacer. Pero ya veo que usted no está de acuerdo con la gratuidad de 0 a 3. Yo estoy de acuerdo con lo que usted diga. ¿Sabe la de centros que hay en nuestra comunidad a los que ustedes no le garantizan el poder acceder a determinadas asignaturas optativas y sin embargo estamos dando, por ejemplo, la asignatura de religión católica a un solo alumno? Hable con la señora Orradre, que es la LOMLOE. Es la LOMLOE, es la ley la que establece la asignatura obligatoria de religión. Hable con la señora Orradre. Hable con la señora Orradre. Es la LOMLOE. Hasta que se aprobó esa ley, tenían ustedes 1 hora y media dificultando cualquier sistema mínimamente de organización de cualquier centro. Porque las unidades lectivas tienen una duración X porque la tienen, porque son los periodos que se entienden razonables para impartir la educación. Y vuelvo a reiterarlo, díganos qué es lo que pretenden hacer con esto. Aparte de devolverles las competencias, ¿van ustedes a ampliar la carga lectiva de la religión? ¿Y de dónde lo van a quitar en ese caso? Sobre todo a costa de qué, otras asignaturas, efectivamente. Insisto, la LOMLOE es la LOMLOE es la ley del Estado. Por tanto, mire la señora Orradre y le diga a Pedro Sánchez que cambie la LOMLOE, por cierto, bastante fatídica para la educación. Pero si la LOMLOE contempla un máximo de 1 hora y la ley BER era 45 minutos. Un máximo de 1 hora, ¿no? No, establece una horquilla. Y la ley BER era de 45 minutos. En realidad no. Pues en principio no nos vamos a enterar, no sé si será para el próximo curso, 2024. Yo creo que la Consejería de Educación ya ha dicho que para el próximo curso las cosas van a estar igual. Eso es lo que ha dicho la Consejería de Educación. Y yo lo que creo que es que hay que dejar trabajar y actuar a la Consejería de Educación. Eso sí que es cierto que les han dado la competencia para hacerlo, que es la Consejería de Educación. Pues como trabaje tanto como el Gobierno estos 10 meses, no sé cuándo veremos esto. 2 minutos para las 10 de la noche. Gracias a los Van a acabar prohibiendo la teoría de la evolución, señora Maiso. Dejamos ya con renques. Adiós, buenas noches. Libertad de educación.